Hola, muy buenos días. Voy a llevar a cabo una lectura que viene recogida en la revista electrónica de psicología Iztacala, en el volumen 13, número 1, y que habla del comportamiento mentiroso, un análisis conceptual desde una perspectiva interconductual. Este artículo está escrito por Mauricio Ortega González. Y bueno, antes de comenzar la lectura, sí que me gustaría hacer referencia a dos frases muy interesantes en cuanto a la mentira. Una es de Anatole France, que dice que sin las mentiras la humanidad moriría de desesperación y aburrimiento. Y la otra frase es de Paul Joseph Goebbels, que dice: una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Y ya dicho esto, comienzo la lectura. Y dice así: la mentira ha sido estudiada como un fenómeno social de gran importancia por las diversas implicaciones en la sociedad. La psicología tradicional ha estudiado a la mentira como un evento mental o representaciones cognitivas que causan nuestros actos mentirosos. El estudio experimental se ha desarrollado en gran medida como la detección de la mentira a través de indicadores corporales. El presente texto propone el estudio de la mentira desde la perspectiva interconductual como una alternativa de la visión tradicionalista. Mentir es una actividad que ocurre de manera constante en nuestro contexto social. La mentira está entre los cánones morales de las personas como un acto prohibido que, en algunos casos, debe castigarse. Sin embargo, la mentira también tiene un importante papel como modulador de interacciones sociales en la medida en que forma parte de la cotidianidad de comportarse para establecer y mantener relaciones sociales. La mentira, ya sea como acto reprobado por la sociedad o como forma de establecer relaciones sociales, posee una dimensión psicológica. La mentira es manifestación de desarrollo en la autogenia de los individuos. Es entonces que para la psicología surge una pregunta esencial respecto a la mentira. ¿Por qué las personas mienten? O mejor dicho, ¿cuáles son las condiciones en las que las personas mienten y cómo es que se da su desarrollo octogénico? El propósito del presente texto es realizar un análisis conceptual respecto a la mentira y una propuesta de investigación en el campo de la psicología. Más especialmente, una propuesta respecto a la conceptualización y estudio de la mentira desde la perspectiva interconductual. La mentira en el lenguaje ordinario tiene como sinónimos los términos de engaño, embuste, falacia, calumnia, disimular, fingir, entre otras muchas. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la mentira como la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. El término de mentira proviene del latín mendacio o mendacium, que significa falta a la verdad con intención de engañar. Sin embargo, la raíz del término no posee un significado único. Por lo contrario, comparte su significado con el de equivocación o equivocarse. Lo que distingue la mentira del error es la falta de intención en la acción.
Por ello, solo es posible hablar de la mentira cuando existe la falta de veracidad con intención. De lo contrario, se trata de un error, equivocación o mala comunicación. Hernández menciona que la mentira es desarrollada en los textos de San Agustín en su escrito de Mendacio. Para San Agustín, la mentira solo existe cuando se acompaña de la intención de engañar. Y vamos a sacar un fragmento esencial de la obra de Mendacio. De este modo, puede decirse que de quien anuncia como verdadero algo que es falso, mas creyendo que es verdad, es alguien equivocado o precipitado. Pero no se le puede llamar mentiroso, pero al hablar no tuvo ninguna segunda intención y no pretendió engañar, ya que se engaña solo a sí mismo. La culpa del mentiroso, en cambio, consiste en la intención de engañar al manifestar sus pensamientos. Siguiendo esta definición de la mentira, se incluyeron más tarde dos elementos esenciales y distintivos de la mentira: la intención y la conciencia. Una persona tiene la intención porque busca ciertos resultados y es consciente que, pues, sabe que está realizando dicho acto. La gran mayoría de las definiciones en psicología respecto a la mentira poseen características compartidas con la definición dicha por San Agustín. Sin embargo, hoy en día parece no existir un acuerdo entre los estudiosos acerca de la definición del término mentira, también tratada como engaño o mala comunicación. Riviere y Sotillo mencionan que la diferencia entre la mentira y el engaño es que quien miente usa estrategias manipulativas de tipo lingüístico, además de ser más compleja que el engaño. Por otro lado, Masip, Garrido y Herrero realizaron exhausta recopilación de definiciones de engaño y enfatizan a la intención como el elemento esencial para el engaño. Dichos autores definen al engaño de la siguiente manera: el intento deliberado, exitoso o no, de ocultar, generar y o manipular de algún modo, otro modo, información actual y o emocional por medio verbales o no verbales, con el fin de crear o mantener en otras personas una creencia que el propio comunicador considera falsa. El elemento intencional, recuperado de los textos de San Agustín en las definiciones actuales, ha llevado a la conceptuación de la mentira como un evento mental y, por consiguiente, su origen se da como un proceso privado, oculto o interno de las personas. Estrada afirma que los individuos que mienten solo pueden hacerlo de acuerdo con el modo en que son capaces de representar internamente el contexto social. A partir del supuesto dualista, no resulta extraño que el abordaje psicológico sobre el fenómeno de la mentira se oriente y se delimite en gran medida a la detección de las mentiras a través de la emisión de indicadores faciales, corporales y verbales que están determinados por procesos cognitivos, emocionales y o activadores que en general ocurren simultáneamente a la emisión de la mentira, y su expresión externa se debe al fracaso para controlarlos. Los estudios de Paul Ekman, pionero y uno de los más importantes en el estudio de las emociones y la expresión facial, ha tenido gran influencia en el estudio de la mentira. Sus aportaciones teóricas han sido la base en gran parte de la investigación empírica al respecto. Ekman menciona que las expresiones faciales de las emociones
no son determinadas culturalmente, sino más bien son universales y poseen un origen biológico. Clasificó algunas expresiones como universales, entre las que se encuentran aquellas como la alegría, la ira, la repugnancia, el miedo, la sorpresa y la tristeza. Para Ekman, las emociones juegan un papel crucial en la detección del engaño, ya que la emisión de la mentira va acompañada por expresiones de naturaleza distinta que son indicadores de cuando alguien miente. A pesar de que no existe aún un acuerdo acerca de qué es la mentira y las diferentes conceptuaciones existentes, es común entre la mayoría de los que la estudian compartir una postura dualista en el que el individuo oculta la verdad con su comportamiento, es decir, miente a través de representaciones mentales o cognitivas, las cuales solo se pueden observar de manera indirecta mediante aspectos verbales y no verbales de la conducta. La mayoría de las psicologías asumen que mentir implica un proceso mental para un engaño intencionado y consciente. Podemos decir de manera general que la concepción de la mentira y su estudio se caracteriza por los siguientes puntos. Conceptuación dualista. Asume que la conducta es reflejo de los procesos mentales y, por consiguiente, las personas que actúan mentirosamente es causado por representaciones cognitivas, esquemas o representaciones internas que ocurren en la mente. El verdadero responsable del acto mentiroso ocurre en la mente. El siguiente punto es la intención y conciencia como distinción esencial. Lo que distingue a la mentira de otros engaños o del error es la intención y la conciencia, ya que el acto se realiza con un propósito o un objetivo planeado previamente en la mente y siempre hay conocimiento del acto. Es decir, existe pleno uso de los sentidos y facultades de lo que se está haciendo. Y el tercer punto es los indicadores externos como el estudio empírico de la mentira. Los estudiosos de la psicología y sociología han centrado su interés principalmente en la detección de la mentira como la búsqueda de índices o manifestaciones corporales y fisiológicas asociadas al mentiroso en el momento de cometer la mentira, siendo esto el método por excelencia para develar la verdadera mentira que hay detrás de todo comportamiento. La mentira, entendida como fenómeno dualista en el proceso interno o mental y que se disfraza mediante la conducta, conlleva a problemas y limitaciones conceptuales que puede resumirse en dos grandes puntos. A. La mentira como acto mental e intencional, y B. Detección de la mentira como la expresión corporal. La mentira como acto mental, intencional y consciente en la psicología tradicional se ha sostenido que la intencionalidad y la conciencia son aspectos esenciales del acto mentiroso y es lo que lo distingue de la equivocación. Dicha intencionalidad y conciencia tiene su origen como un proceso mental que precede a la mentira. Al respecto, el filósofo Rilke sostiene que la intención o voluntad no son operaciones o actos mentales mediante el cual lleva sus ideas a la práctica. Es decir, que alguien apretó el gatillo intencionalmente es expresar como mínimo una proposición conjuntiva que afirma el acaecimiento de un acto en el nivel físico y otro acto en el nivel mental. Es expresar una proposición causal que afirma
que el acto corporal de apretar el gatillo fue el efecto del acto mental de querer apretar el gatillo. Asumir a la mentira como acto intencional conlleva a dos importantes problemas. El primero es que si un acto de intencionalidad puede ser descrito como una elección o deseo de una acción que se realiza mentalmente, entonces tendría que haber una elección o deseo previo a ello, y así sucesivamente hasta el infinito. En realidad, cuando se habla de voluntad o la intención, se expresa una propensión cuyo ejercicio consiste en persistir en lo que se está haciendo siempre en actos, es decir, como desempeño. Y el segundo problema surge cuando la intencionalidad de la mentira se relaciona con la conciencia del acto. Si una persona actúa de una manera consciente del acto, significa que esa persona está imposibilitada de mentirse a sí mismo. Por ejemplo, cuando uno se vuelve víctima de sus propias mentiras. Por el contrario, si esta persona actúa de manera no consciente en el acto de mentir, entonces no puede hablarse de una mentira en el sentido estricto. Una de las consecuencias de la postura dualista es que gran parte de la investigación empírica realizada durante los últimos años se ha limitado solo a la detección de la mentira y no su origen y desarrollo. Los investigadores que han realizado ha sido bajo la suposición de que es posible detectar la mentira mediante la emisión de indicadores corporales y verbales. Algunos estudios experimentales al respecto han trabajado sobre indicadores como el tono de voz, el contenido o tema de la mentira, respuestas verbales falsas y verdaderas, tiempo de elaboración de la mentira, creencias de las personas que piensan que les han mentido, cambios globales en las expresiones de las personas que mienten, entre otras muchas. Uno de los instrumentos más populares para detectar las mentiras es mediante el polígrafo. El instrumento registra respuestas fisiológicas como la presión arterial, el ritmo cardíaco, la tasa respiratoria y la respuesta galvánica o conductancial de la piel, mientras que se realizan preguntas al sujeto sometido a la prueba. El sustento teórico del cual parte el polígrafo se basa en que las reacciones bioquímicas de las emociones se encuentran correlacionadas directamente con la reactividad corporal y es posible medir las reacciones corporales de las emociones para cada estado emocional. Sin embargo, aún no se ha podido demostrar de forma concluyente su validez y confiabilidad. Esta postura parte de la existencia de indicadores casi universales que delatan a una persona cuando miente. Desde este punto de vista, la mentira y su identificación se reduce a criterios puramente morfológicos de la conducta, lo que conlleva a adoptar una concepción organocentrista y por consiguiente se asume que la mentira o el acto de mentir se encuentra en el organismo o más específicamente ocurre parte del proceso en algún lugar como en el cerebro. Sin embargo, si bien es cierto que la morfología de la conducta es necesaria para dar cuenta del fenómeno psicológico de cualquier conducta, también es cierto que la morfología o ciertos tipos de respuesta de la conducta no es en ningún sentido un criterio psicológico el cual justifique dicho fenómeno de la mentira. Asumir lo anterior implica un reduccionismo de la mentira a un fenómeno puramente biológico.
El presente escrito se sustenta bajo la perspectiva teórica de la psicología interconductual. La psicología interconductual fue formulada por Cantor, quien postuló que el objeto de estudio de la psicología es la interacción del organismo con su ambiente. La psicología interconductual parte de un modelo de campo multifactorial y concibe a los fenómenos psicológicos como campos complejos. Con base a los planteamientos de Cantor, concibe a la conducta en términos de campos contingenciales que implican la interacción del organismo y los objetos y eventos particulares del ambiente en un determinado medio físico, químico, ecológico y o normativo convencional. Desde esta perspectiva y con base a Riley, el término mentir refiere a un término disposicional que describe una tendencia a comportarse. No es una entidad oculta que causa nuestro comportamiento mentiroso. El acto mentiroso debe ser entendido como un acto social, dado que siempre tiene una ocurrencia como conducta lingüística. El mentir es exclusivo de los humanos, pues siempre ocurre en medio convencional y que en su dimensión psicológica se desarrolla desde el nivel funcional más simple, función contextual, hasta el más complejo, función sustantivo no referencial. La mentira es diferente al camuflaje o engaño de los animales en la medida en que la mentira siempre ocurre en un medio de contacto convencional y su acto va más allá de un contacto ecológico que es aplicable en el estudio del comportamiento de organismos como los artrópodos y vertebrados. Al respecto, Rives, Rangel y López mencionan que el contacto ecológico se vincula con la pertenencia de las propiedades del ambiente específico y del comportamiento de otros organismos para la supervivencia. Los factores que componen el contacto ecológico tienen que ver con las propias relaciones con específicos y la posibilitación de la supervivencia. Si el acto de mentir se da como comportamiento lingüístico, implica entonces necesariamente desarrollo psicológico y por consiguiente se aprende a mentir y no es resultado de algo innato. El desarrollo de la mentira ocurre en la ontogenia del individuo y por lo tanto no es necesario que ciertos indicadores universales para todos que sean idénticos y hagan referencias a la mentira en cada individuo. La mentira toma forma como lenguaje, por lo tanto, mentir es un acto exclusivo del hombre. No es solo en la palabra hablada o escrita, sino que es expresada en cualquier tipo de conducta por el ser humano. La mentira es una manifestación lingüística y esta puede ocurrir en diferentes niveles funcionalmente complejos. Por otro lado, la mentira desde la psicología siempre ocurre como función o interacción entre individuos. Por consiguiente, un indicador para su detección tendría que ser funcional y no limitarse solamente como un rasgo, movimiento de un cuerpo o una seña en particular. En el presente texto proponemos con fines propios de un lenguaje técnico para la ciencia en psicología valorar a la mentira como comportamiento mentiroso. El comportamiento mentiroso se caracteriza como aquella conducta cuya efectividad se basa en el cambio o reemplazo de un criterio de logro impuesto por otras personas o por sí misma, por otro criterio que impone el que se comporta para estar en condiciones de no cumplir con el primer criterio.
Dicho reemplazo de criterios se realiza comúnmente como acuerdos o negociaciones verbales. El reemplazo del criterio como negociación es un comportamiento que permite solucionar algunas disputas o barreras de preferencias entre distintas partes. Santoyo menciona que la negociación es una habilidad que favorece el desarrollo social y tiene como consecuencias dos resultados conductuales. El primero, adoptar una solución aceptable de las partes. Y en segundo lugar, la estabilidad de relaciones interpersonales. Un ejemplo sería el siguiente. Cuando a un individuo X le es impuesto un criterio de logro por otro individuo Z, el individuo X puede reemplazar el criterio impuesto por otro criterio para no estar en condiciones obligadas de cumplir con el primer criterio. Otro ejemplo sería que el candidato a la presidencia, Felipe Calderón, promete que si votan por él aumentará el presupuesto a la educación en todos sus niveles para el progreso del país, ya que el país se lo exige. Sin embargo, el ya electo presidente puede decir que no prometió de cuándo, ni cuánto y cuándo sería su inversión, y que ya no hay dinero en el país para poder estar en condiciones de no cumplir con el primer criterio, es decir, aumentar el presupuesto a la educación. ¿Por qué se necesita reemplazar un criterio por otro para su cumplimiento? El reemplazo es resultado de tres situaciones. La primera surge como necesidad de no cumplir un primer criterio. El segundo, porque las consecuencias del ajuste de dichos criterios son negativas. Y en tercer lugar, la misma contingencia no permite su solución. Es necesario entonces reemplazarlo por otro, el cual permita en condiciones de verse forzado a no cumplir el primer criterio. Es decir, que el criterio nuevo que reemplaza al anterior permita ajustarse de manera efectiva. Sin embargo, no es necesario o indispensable que el individuo cumpla con el criterio de reemplazo para el acto mentiroso. Aun cuando la efectividad de la conducta mentirosa ocurre en el reemplazo del criterio, lo que implica un acuerdo o negociación entre aquellos que interactúan, no es necesario su cumplimiento en tanto permita reemplazo del criterio. Conductualmente, la negociación implica una discusión entre las partes para llegar a un acuerdo, y dicho acuerdo puede responder a intereses conjuntos de las partes. Cuando hay un reemplazo del criterio, se puede hablar de comportamiento mentiroso, cumpla o no su satisfacción del criterio reemplazo. Si cumple con el primer criterio de logro a partir del reemplazo, es decir, acto mentiroso, podemos hablar de un comportamiento mentiroso inteligente. ¿Qué tipo de criterio reemplaza al que es impuesto? Se reemplaza por aquel que el individuo sabe de los posibles resultados del criterio, ya sea porque anteriormente se ha comportado de manera efectiva ante ese criterio o porque conoce los resultados de interacción. El mentiroso anticipa la circunstancia al reemplazar el criterio y por consiguiente es posible que sepa las posibles consecuencias de una interacción en una determinada situación. Aquel que es competente en mentir es conocido coloquialmente como mitómano. Sin embargo, el reemplazo efectivo del criterio no puede ser cualquiera que el individuo conozca que anteriormente haya sido efectivo para él. Es decir,
El criterio a imponer debe ajustarse a la situación presente, es decir, debe comportarse en determinado criterio de ajuste. Los criterios de ajuste son los requerimientos conductuales que se deben satisfacer en una determinada interacción. En el ejemplo anterior hubiera sido inefectivo reemplazar el criterio de no ver a su novio por voy a ver a mi hermano al hospital, cuando se está interactuando con su papá y sabe este último que no existe tal hermano. Entonces, es importante señalar que la efectividad del reemplazo del criterio está relacionado con las personas con que se está interactuando, y más aún debe de haber un acuerdo o negociación en el reemplazo del criterio. ¿Qué tipo de contingencia es generadora de la conducta mentirosa? Es aquella en la que entran en juego como mínimo dos criterios de logro. Como ya se ha dicho, la efectividad de la conducta se basa en el reemplazo del criterio impuesto, por lo que este tipo de conducta no se puede ubicar en una contingencia cerrada, abierta o ambigua, ya que todas tienen su efectividad en el cumplimiento del criterio o generarlo sin ajustarse a un criterio alguno. El tipo de contingencia es la que nos permite ver la diferencia y su relación con las conductas inteligentes, hábito, exploratoria, tonta y creatividad. Por un lado, las conductas clasificadas como inteligencia, inteligente, hábito, exploratoria y tonta requiere de un criterio de logro y dependiendo de su cumplimiento o no y su variabilidad o estereotipo es el que se distinguen, mientras que la conducta creativa no requiere de un criterio a priori. El generar ese criterio es lo que distingue a este tipo de conducta. En todos los casos anteriores, la ajustabilidad de la conducta al criterio o su generación sin criterio alguno es lo que las caracteriza más, no como reemplazo de un criterio de logro. En la conducta mentirosa es necesario reemplazar un criterio ajustándose a otro criterio para después estar en condiciones de ser efectivo. Basta con reemplazar el criterio y no es necesario que una vez reemplazado el criterio, este último resulte efectivo. A este tipo de contingencia en la que es necesario que exista en un criterio que sea susceptible a ser reemplazado para que en un segundo momento logre ser efectivo, le vamos a denominar como contingencia de reemplazo. Podemos afirmar que la conducta mentirosa puede formar parte de la teoría del desarrollo, ya que es posible vincular este tipo de comportamiento con otros como el comportamiento inteligente y creativo. Ahora leeremos lo que es la conducta automentirosa como un caso especial. Sin embargo, existen interacciones más complejas en las que no es necesario que participen dos o más personas para poder mentir. Tal es el caso de la conducta automentirosa. Como se ha dicho, en la psicología tradicional los conceptos de intención y conciencia se incorporan como elementos distintivos para la mentira. Sin embargo, asumir tales elementos como características propias de la mentira dificulta el autoengaño o mentirse a sí mismos, es decir, ser afectado por las mismas contingencias que uno produce. Una persona no podría mentirse a sí mismo sin ser consciente de ello, pues entonces no sería mentir en sentido estricto. Y por otro lado, no puede mentirse a sí mismo estando consciente, pues uno no podría engañarse sabiendo qué es lo que está haciendo.
Un caso de conducta automentirosa podría ejemplarizarse cuando una mujer que es golpeada por su esposo se miente a sí misma, creyendo que en realidad la quiere y por eso acepta dicho trato. Desde la perspectiva interconductual, el mentirse a uno mismo se ubicaría en los casos sustitutivos referenciales y sustitutivos no referenciales. La mentira puede estudiarse como un acuerdo o negociación entre personas, pues siempre ocurre como una interacción social. Sin embargo, Ribes menciona que dada la naturaleza lingüística y por lo tanto convencional de la conducta humana, no tiene sentido hacer una distinción entre conducta individual y conducta social. Sin embargo, no toda la conducta de una persona afecta de manera directa a otras o a sus circunstancias. Es decir, puede que ciertas conductas tengan efectos y puedan ser indirectos o nulos. Por ello, es posible hacer una distinción entre dos tipos de contingencias, compartidas o sociales, y no compartidas o individuales. Las contingencias sociales o compartidas son las que la conducta de un individuo afecta a otros individuos, mientras que las contingencias individuales son aquellas que solo afectan al individuo que se comporta. Podemos ubicar a la conducta automentirosa en este último tipo de contingencias individuales. De acuerdo con la definición anterior de comportamiento mentiroso, su estudio puede realizarse bajo dos vertientes. La primera, el comportamiento valorado socialmente, y la segunda como desarrollo psicológico. A continuación, se expone de manera general los lineamientos de estudio del comportamiento mentiroso en sus dos vertientes dentro del marco interconductual. La mentira es dicha y o expresada por un individuo y ésta posee una dimensión social. Esta dimensión social está fundamentalmente ligada al ejercicio, a la convivencia en un grupo de personas en todas sus formas, en tanto su expresión ideológica de lo social. Todo comportamiento es valorado socialmente y dicha valoración responde a criterios distintos de acuerdo al contexto y a las prácticas de grupos sociales determinados. En cualquier contexto social surgen diversos criterios de valoración del comportamiento, tales como anormal, sano, desviado, pervertido, corrupto, malo, astuto, etc. En una dimensión moral y ética de la sociedad que regula a los individuos que pertenecen a ella, se encuentra la mentira como un acto reprobado y sancionado de diversas formas, en su mayoría por determinados grupos. En la religión es concebido como un pecado, en la política como un acto corrupto, en el ámbito familiar puede ser una falta de respeto, etc. Sin embargo, en nuestra sociedad la mentira aparece como una estrategia pertinente, ya que en ocasiones no provoca consecuencias desfavorables. Son las mentiras piadosas, por ejemplo. Mentir es una necesidad social, a tal punto que si uno siempre dijera la verdad, todo sistema o relación interpersonal se destruiría. Decir siempre la verdad sería peor para las relaciones sociales, por lo que resulta necesario mentir. De lo contrario, las relaciones humanas no serían armoniosas. Los comportamientos mentirosos como desarrollo psicológico nos dicen que el análisis experimental del comportamiento mentiroso como desarrollo psicológico lleva implícito la construcción del sistema reactivo convencional en la optogenia del organismo, por lo que su estudio debe dirigirse principalmente a niños con el fin de averiguar cómo se desarrolla. Algunos parámetros esenciales para su estudio de la mentira son los siguientes.
la historia interactiva, ya sea referencial o situacional, personas u objetos de interacción, tipo de entrenamiento, consecuencias positivas, negativas o neutras. Para su estudio experimental es necesario tener algunas consideraciones metodológicas mínimas que deben existir y que a continuación se mencionan. Deben existir una contingencia de reemplazo, es decir, un criterio de logro que sea susceptible de reemplazarse para evaluar su efectividad. Medidas precisas para su evaluación y registro en cada interacción. Y 2 personas como mínimo, en principio, para estudiar el desarrollo psicológico hasta los niveles funcionales más complejos en los que solo participa una persona. Proponemos valorar a la verdad del acto mentiroso desde un punto de vista psicológico, como la coherencia de la contingencia en la que se desarrolla una determinada interacción. Este criterio de coherencia se puede entender como una correspondencia de hechos lingüísticos con el resto de las relaciones funcionales del sistema del que forma parte. Por lo tanto, la coherencia de la contingencia o la verdad es un criterio que se construye a partir del mismo sistema de relaciones y de ninguna manera es necesario que exista una correspondencia entre diferentes sistemas. La verdad solo puede entenderse en y como un sistema de relaciones particulares. En otras palabras, lo que es verdad para unas personas no lo es para otros. Depende de las relaciones en juego. La veracidad, como la coherencia de las reglas lingüísticas del sistema, solo puede aplicarse a los elementos de un sistema de reglas previamente establecido. Es así que las verdades y las mentiras difieren en los distintos ámbitos del comportamiento humano. La verdad o falsedad psicológica es diferente a las verdades o falsedades sociológicas, religiosas, artísticas, etc. La propuesta aquí presentada para el estudio de la mentira surge como alternativa de la visión tradicional que sostiene la existencia de claves conductuales discretas a que entender en la detección de la mentira, válidas para juzgar la conducta de cualquiera. El objetivo del presente de trabajo fue presentar la mentira desde una perspectiva de campo interconductual. De su estudio dependerán desarrollar herramientas o instrumentos para su aplicación tecnológica en diversas áreas de relevancia social, tal como lo es en el ámbito penal. Si a partir de este trabajo se genera interés por desarrollar, modificar, corregir y/o realizar críticas constructivas acerca de la mentira en el marco de la psicología interconductual, se habrá cumplido con el cometido de este escrito y, cómo no, de esta lectura llevada a cabo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias.